La deuda de Estados Unidos continúa creciendo y creando tensiones políticas internas, erosionando el crecimiento y comprometiendo la estabilidad institucional del país, mientras diferentes voces advierten de la crisis económica que se desataría si no se llega a un acuerdo en el Congreso que permita subir el techo de la deuda, pero solucionando solo temporalmente un complejo problema que amenaza a la economía más grande del planeta. La Constitución de Estados Unidos establece que todos los préstamos que solicita el gobierno deben ser autorizados por el Congreso. Sin embargo, para ganar flexibilidad, en 1917 se estableció un límite o techo de la deuda, para permitirle al Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitir títulos de deuda para financiarse sin permiso del Congreso, siempre y cuando se cumpliera con este límite, pero con la aprobación de su aumento en manos del Congreso. Esta aprobación, cuando se da en un periodo en el que el presidente es de un partido y una de las casas del Congreso es del otro, suele generar un gran drama que se ha resuelto siempre a favor de subir el techo de la deuda, pero en donde las consecuencias de no hacerlo son tan graves que pueden provocar una enorme volatilidad en el mercado y tensiones institucionales entre las diferentes ramas del poder en Estados Unidos. Y la deuda de este país, que asciende a 31.4 billones de dólares, superando así el tamaño de su propia economía, que es de 25.9 billones, ha crecido a un ritmo tan acelerado que ha pasado de un tamaño equivalente al 60% de su economía a más del 120% en los últimos 20 años. Pero ¿cómo el país más rico del mundo terminó acumulando este nivel de deuda? La respuesta es por su déficit fiscal. Los gobiernos reciben ingresos principalmente a través del recaudo de impuestos y tienen gastos en programas de seguridad social, infraestructura, educación, entre muchos otros. Cuando los ingresos son mayores a los gastos, se dice que hay un superávit fiscal. Cuando los gastos son mayores, hay un déficit fiscal que obliga al gobierno a pedir prestado para compensar la diferencia. Y es que, como podrás imaginarte, sin importar si la administración es demócrata o republicana, los políticos son felices gastando. Y la última vez que el gobierno logró un superávit fue hace más de 20 años, porque prácticamente todos los presidentes han aumentado el gasto del gobierno a un ritmo mayor al de los ingresos, haciendo necesario adquirir deuda. ¿Cómo funciona esta deuda? El gobierno emite títulos de deuda o bonos. Las personas e instituciones los compran y el gobierno se compromete a devolver la cantidad que le presten más un interés. Cuando hay mucha demanda por estos bonos, la tasa de interés que pagan es baja, y cuando hay menor demanda, la tasa que tienen que pagar es más alta. Por ser la principal economía del mundo, entonces estos bonos son considerados libres de riesgo y usualmente tienen tasas de interés muy bajas y una alta demanda. Esto ha generado que sea muy fácil para este país continuar aumentando su gasto y su deuda sin mayor problema, con la nueva deuda creada pagando la anterior y así sucesivamente. Y si estás pensando que esto suena un poco a una pirámide, no eres el único que ha hecho esta asociación. Si los intereses de nuestra deuda no pueden ser cubiertos por impuestos, básicamente nos convertimos en un esquema Ponzi. Michael Burry. Y en una carta enviada al Congreso el 13 de enero, la actual secretaria del Tesoro Janet Yellen expresaba que el límite de la deuda de 31.4 billones de dólares sería alcanzado el 19 de enero, y el Tesoro comenzaría a tomar medidas temporales como la suspensión de los aportes a los fondos de jubilación e incapacidad del servicio civil y el Fondo de Beneficios de Salud para los jubilados del servicio postal. Pero estimando que en junio los fondos del Tesoro acabarían si nueva deuda no es emitida y el país entraría en default. Yellen además advierte en su carta que la falta de celeridad en el incremento del techo de la deuda ya ha causado problemas antes, como la reducción de la nota crediticia que se hizo en el 2011 cuando Standard & Poor's consideró que no era imposible que Estados Unidos incumpliera con los pagos de su deuda y entrara en default. Pero si esto sucede, ¿a quién le incumplirían? Los 31.4 billones, tomando como referencia la distribución del último informe del Departamento del Tesoro, están divididos de la siguiente manera. El 46% pertenecen a la Reserva Federal e instituciones del mismo gobierno, el 24% a gobiernos inversionistas extranjeros, 20% a privados y el restante 10% a otro tipo de inversionistas. En cuanto al 24% o 7.5 billones que deben a extranjeros, está altamente repartido entre la mayoría de países del mundo, con los 5 principales siendo Japón con el 3.5% del total de la deuda, China con el 2.8%, Reino Unido con el 2.1%, Bélgica con el 1.1% y Luxemburgo con el 1.1%. Es importante aclarar que esta deuda no le da poder a ninguno de estos países sobre Estados Unidos, solo le da derecho a recibir los intereses y el principal de la deuda en el tiempo pactado. Pero ¿qué sucedería si no se llega a un acuerdo sobre el techo de la deuda? One time in Indiana, back in the 1890s, I think they passed a bill. I know it was introduced. You can look it up on a search engine. They passed a bill to change the value of pi, the mathematical term pi, to an even 3.
because they said it would be easier for the school children to work with. Well, that's the only bill I can think of that would give competition to a refusal to raise the debt ceiling. I mean, aunque este escenario es impensable porque sería muy estúpido no aumentar el techo de la deuda para ganar tiempo y buscar soluciones estructurales de largo plazo, sí se puede especular un poco al respecto. En primer lugar, habría un flujo vendedor enorme de bonos. Los yields o intereses que se pagan se dispararían y toda la nueva deuda del gobierno que se emita tendría que pagar intereses mucho más altos. Los intereses en cualquier tipo de préstamo aumentarían considerablemente, y esto reduciría la demanda y los ingresos de las empresas. Aumentarían los costos financieros y como no sería conveniente un refinanciamiento de las deudas, entonces habría un desapalancamiento general de todo el mercado, y por supuesto esto implicaría fuertes caídas en la bolsa. De alguna manera tendría un efecto muy similar, aunque obviamente mucho peor al que se daría si la Reserva Federal aumentara de manera muy radical las tasas de interés y muy probablemente, como sucedió a inicios de los 80, se entre en una recesión económica profunda. Por otro lado, habría un daño permanente a la confianza en Estados Unidos y la pérdida del estatus de moneda reserva del dólar estaría entre las posibilidades. Y este escenario sería tan dañino para la economía de Estados Unidos que al encontrarse en una situación similar a la de Biden, otros presidentes han buscado alternativas legales para evitar un default, aunque las posibles soluciones siendo costosas o de dudosa validez legal, como la de la acuñación de una moneda de platino con un valor de $1 billón por parte del Tesoro que sea depositada en la Reserva Federal, y esa cantidad de dinero liberado por la Fed para que pueda ser gastada por el Tesoro en cumplir sus compromisos, que obviamente dañaría la confianza que se tiene en la institucionalidad de este país y sería solucionar un problema causando otro. Por eso la solución real es aumentar el techo de la deuda, como generalmente sucede. Sin embargo, esto es una solución de corto plazo. A largo plazo el problema se mantiene, pero al ser silencioso no se le presta muchas veces la suficiente atención. Y antes de contarte cuáles son los efectos de la deuda en la economía, te recuerdo que tenemos un curso gratuito de inversiones al que podrás acceder a través del link que te dejaré en la descripción. Además, podrás recibir información de nuestro robot de trading y programas de formación. Si la deuda continúa aumentando, un porcentaje cada vez mayor del gasto de este país irá a pagar intereses, creando más déficit y obligándolos a pedir cada vez más y más dinero prestado, generando un círculo vicioso. Además, si no hay cambios estructurales, los intereses llegarán al punto de representar un gasto mayor que el de la seguridad social, defensa, educación o infraestructura, haciendo que las generaciones futuras paguen impuestos para cubrir los intereses de las deudas que generaciones actuales están adquiriendo. The thing about rising levels of debt is, unless there's some kind of financial crisis, you don't feel it moment to moment. It has a sort of a gradual eroding effect. It means that an increasing share of our budget is going to interest instead of into investments or lower taxes. It means that we get less private investment, which means less growth and lower income. Again, you won't feel this year over year. The Congressional Budget Office basically thinks that our debt is eroding economic growth by about 0.2% per year. That's no big deal over 1 year or 2 years or 3 years, but it starts to become a very large deal over 1 or 2 or 3 decades. Y no está de más aclarar que un aumento en la deuda no es malo si la economía crece a una tasa mayor o igual, pero este no ha sido el caso de Estados Unidos, en donde la deuda como porcentaje de la economía ha venido aumentando durante las últimas décadas, un problema que si no es atendido estallará dejando enormes consecuencias para su economía. Si este video te pareció útil, es probable que también disfrutes este. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.